Pues un partido que, recurriendo al tópico, es evidente que de fácil ha tenido muy poco, ¿no? Ellos han demostrado una gran perseverancia, una gran capacidad de lucha y está claro que hemos tenido que dar lo mejor de nosotros mismos en la segunda parte para poder llevar la iniciativa en el juego y en el marcador, ¿no? Entonces yo creo que en defensa hemos cometido algunos errores, pero la nota media defensiva es, yo pienso que la correcta, pero en ataque hemos tenido, sobre todo en la primera parte, muchas pérdidas de balón, ¿no? Y algunas imprecisiones, ¿no? Después en la segunda mitad yo creo que ya hemos jugado un poco más a nuestro estilo, ¿no? Moviendo el balón con mayor dinamismo y jugando con mayor velocidad en la ejecución, y eso nos ha permitido ir encontrando mejores posiciones de tiro, que la verdad en los primeros 20 minutos tuvimos muchos problemas para encontrarlos, ¿no? Así que yo creo que ha sido un partido en el cual hemos sabido sufrirlo, hemos sabido pelearlo, y a pesar de no tener nuestro día más brillante a nivel ofensivo, pues hemos sabido sacarlo adelante. De cara al playoff, quizás sea mejor así, ¿no? Un partido aguerrido antes que un partido cómodo. Es que partidos cómodos es difícil que haya, ¿no? Mira el Plasencia, ¿no? Cómo ha peleado hasta el final, mira Tenerife, cómo ha ganado a Uteneche, ¿no? Es decir, estamos en una fase del campeonato en la cual nadie regala absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que piensa que los equipos que están abajo se están jugando el no querer ser el farolillo rojo, los equipos que están intentando buscar una buena posición de playoff estamos todos peleando al máximo. Entonces está claro que esto no es fácil, ¿no? Como bien dice, los partidos cada día se parecen más a partidos de playoff que a partidos de la primera vuelta, pero eso siempre pasa, ¿no? En todas las competiciones, ¿no? Basta ver nuestro partido contra Andorra, nuestro partido en Oviedo, el partido de la Moves contra Andorra, el partido de... Es decir, estamos en la fase decisiva del campeonato, entonces todo el mundo, como ya dije la otra vez, intenta posicionarse, ¿no? Y el equipo pues ha sabido sufrir, ha sabido tener capacidad de sacrificio, capacidad de lucha, ¿no? Y eso también... La selección, Rafa, en los dos primeros cuartos, sobre todo, el equipo en defensa podía meter una marcha más. Y en los últimos 15 minutos sí la ha metido y ahí habéis robado a la presencia, ¿no? Bueno, yo creo que hemos tenido problemas en el pase en la primera parte, ¿eh? Yo creo que eso nos ha afeado algunos errores, ¿no? Porque hemos perdido 10 o 11 balones, ¿no? En la primera parte, y eso ha hecho que ellos también nos contraatacaron alguna vez con facilidad, y hemos tenido algún problema defensivo con Robles también en la primera parte. Entonces hemos tenido algún desajuste defensivo, ¿no? En los primeros 20 minutos, ¿no? Pero sobre todo hemos tenido problemas a la hora de hacer jugar al equipo. Es decir, yo creo que en el segundo cuarto nos ha costado muchísimo anotar, hemos jugado muy espesos, con mucho dribbling, con poco pase, y eso ha hecho que el ritmo de partido baje, ¿no? Entonces ahí hemos ido un poco jugando como elefantes, ¿no? Cuando nosotros, pues, por momentos nos va mejor jugar como liebres, ¿no? Entonces, en la segunda parte se ha jugado mejor a nuestro estilo y con nuestro ritmo, y entonces ahí hemos podido ir haciéndole daño, ¿no? Y que llegaran, pues, mucho más sin fatiga a los últimos minutos del partido. Señor Sanz, aparte de la valoración que nos acaba de hacer del partido, del encuentro, ¿qué conclusión sacó usted? ¿Alguna en especial o simplemente lo dicho anteriormente, o algo en especial? Bueno, lo que decía un poco, ¿no? Que está clarísimo que en el lado positivo, para mí, está la consistencia de nuestro juego cuando las cosas no vienen brillantes. Eso es muy positivo. Pasó también en Oviedo, ¿eh? Es decir, ahora sabemos sufrir, ¿no? Sabemos no bajar los brazos, sabemos juntarnos detrás. Eso es muy bueno para no encajar grandes parciales en contra, porque es evidente que cuando nos vienen bien dadas, pues ahí podemos romper, ¿no? Entonces eso me gusta, ¿no? Porque eso muestra de un equipo consistente, de un equipo sólido. Eso me parece muy positivo. Lo fácil es ganar cuando mete 10 de 15 en triples, o cuando no pierde el balón. Pero lo bueno, los equipos grandes, son los equipos que saben sufrir cuando no tienen el día más brillante, ¿no? Entonces yo a eso le doy una gran importancia. Bueno, no es nuestro día más espectacular, ¿no? Pues fallamos un alley-oop, perdemos un balón que parece tonto, vamos todos y nos chocamos, bueno, pero estamos ahí, ¿no? Estamos arriba, estamos mandando, y seguro que tendremos un momento bueno y romperemos, ¿no? Entonces eso me gusta, porque como decía tu compañero antes, claro,
Un playoff no vas a ganar de 40, ni de 30, ni de 20. Entonces hay que saber llevar el peso de la obligación de tener que ganar, como pasaba hoy. El partido tenía una gran carga psicológica, ¿no? Porque ya se sabe, ¿no? Nosotros somos los favoritos, ellos son el rival pobre en teoría, vienen aquí, doble o nada, nadie les respeta, el entrenador está más solo que la una, ¿no? El entrenador ya puede estar toda la semana diciendo que eso nadie le hace ni puñetero caso, ¿no? Entonces, pero todos los jugadores del Plasencia ya les gustaría jugar en el COP, ¿no? Entonces ellos juegan extra motivados y se tiran unos tiros ahí a doble o nada que cuando están frescos pues la meten. Y si tú no aprietas, pues ellos se van creciendo, ¿no? Entonces claro, les hemos tenido que desgastar mucho. Yo creo que la segunda parte lo hemos hecho bastante bien, en la segunda parte. En la primera parte nos ha costado más porque en ataque hemos jugado la primera parte con menos rigor. En el segundo periodo, yo creo que en el primer periodo hemos tenido rigor, hemos jugado dentro, hemos jugado fuera. En el segundo periodo hemos jugado muy espeso, mucho dribbling y poco pase. Y nosotros construimos un poco desde los pases, ¿no? Desde los apoyos cortos, ¿no? Y en el segundo cuarto la hemos querido llevar allí como de carteros, ¿no? Entonces ahí hemos fallado un poquito, ¿no? Y eso le ha hecho que ellos se crecieran. Así que eso es lo bueno y lo malo del partido, ¿no? Señor Sanz, permítame, pero dentro de esta parcela de la psicología, de la fuerza mental del equipo, de su conjunto, el equipo llegó a esa fuerza mental, a tener esa fuerza psicológica, los partidos que usted pidió, que usted ha trabajado para ello, ¿llegó a ese nivel psicológico que usted quería? Hombre, hay muchos aspectos de ahí, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que los jugadores son individuos, ¿no? Entonces eso es un análisis que es muy personalizado, ¿no? Hay jugadores que tienen pues unas fortalezas, otros tienen otras, pero está claro que como colectivo, ¿no? A nivel grupal, yo creo que estamos viviendo muchas experiencias muy positivas, ¿no? Partidos que se nos ponen muy difíciles fuera de casa y tenemos que remar, y lo hemos hecho. Partidos que en casa como este parece que, como que, bueno, que vas a ganar fácil, te vas a romper fácil, pero al contrario pone la cara y pelea y tú no tienes tu mejor día y te entra la duda, ¿eh? Y te entra el miedo y te entra la incertidumbre, por lo que te decía antes, ¿no? Porque el respeto, que es lo más importante, ¿no? Pues está claro que a veces pues, se le pierde un poco a los rivales, porque tú te ves arriba, y porque no nos damos cuenta de la extra motivación que tienen algunos equipos, ¿no? Cuando juegan contra nosotros. Entonces, saber luchar contra eso, ¿no? Y saber tener calma y saber que hay que darle importancia a cada balón, y eso sí, eso me gusta, ¿no? Yo creo que el equipo cada día es más maduro, ¿no? La mayoría de los jugadores yo creo que cada día son más maduros. De sangre caliente, sigue llamando un poco la atención cuando juega Guillendó, me parece que es distinto, ¿no? El uniforme peor, ¿no? Pero sale con otra chica, como si le costase acabar de cohesionar con el resto de piezas, ¿no? Bueno, yo no he visto a Guillendó mal. Bueno, yo creo que no es ni mal ni bien, digo distinto. Es que él va a otras revoluciones, con otras revoluciones. Yo personalmente no le he visto que en un momento ha sido importante para asistir, para hacer jugar al equipo. Yo a él no le he visto especialmente mal, ¿no? Lo que pasa es que tampoco es fácil. Él también en su descarga había que decir que ha sido el último jugador en aparecer. También son muchos minutos seguidos en el banquillo. Entonces, claro, no es fácil, ¿no? No es lo mismo entrar de primer cambio, de segundo cambio, que entrar de último cambio, ¿no? Entonces, a lo mejor también ahí ha acumulado muchos minutos sentado. Pero yo en un momento dado, en ataque, yo he visto que él nos ha posibilitado atracción defensiva y ha repartido juego, ha dado dos par de pases a Kofi muy buenos. O sea, yo no lo he visto a él fuera, personalmente, ¿no? Cada uno tiene su opinión, pero yo no lo he visto mal actitudinalmente o intensidad. Lo que pasa es que ya te digo, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Si todos los jugadores jugaran estupendamente todos los minutos y todos los partidos, pues claro. Pero yo la lectura positiva que saco es por lo que te decía un poco, ¿no? De saber navegar contra corriente, de que el contrario te golpee y tú te aguantes, y te golpee y te aguantes. A mí eso me parece positivo, ¿no? Porque mira lo que le pasó a Andorra con la Móvil, mira lo que le ha pasado a Tenerife con Tenerife. Son partidos que se te pueden complicar, se te pueden trabar y tienes que tener fortaleza mental para saber sacarlos adelante y bueno, otros no suman y nosotros volvemos a sumar. Entonces eso es muy positivo, creo.